Hola a todos. En este vídeo veremos la primera inversión del acorde tríada. Concretamente, veremos la constitución del acorde, las duplicaciones, sus enlaces, serie de sextas, dobles y triples cifrados y en general todo lo que tiene que ver con el acorde en primera inversión. Se dice que un acorde tríada está en primera inversión cuando su tercera está en el bajo. Si comparamos la estructura de un acorde en estado fundamental con un acorde en primera inversión, comprobaremos que el orden de sus intervalos ha cambiado. En un acorde en estado fundamental, el acorde está constituido a partir de su fundamental, que es la nota más grave. A continuación viene su tercera y seguidamente su quinta. En un acorde en primera inversión, lo que tenemos como nota más grave es su tercera. A continuación, su quinta y seguidamente la fundamental, aunque el orden de la quinta y la fundamental es indiferente. Lo importante es que su tercera esté situada en el bajo. Los intervalos que se forman desde la nota del bajo serán los siguientes. Una vez más, vamos a comparar la estructura del acorde en estado fundamental con el acorde en primera inversión, para ver las pequeñas diferencias que se establecen. En un acorde en estado fundamental, lo que tenemos es una tercera desde la fundamental a la tercera del acorde, que en este caso será mayor, y una quinta desde la fundamental hasta la quinta del acorde, que será, en este caso, quinta justa. Si nos vamos a un acorde en primera inversión, comprobaremos que desde la tercera que está situada en el bajo hasta su fundamental hay una sexta. Y desde la tercera que está en el bajo hasta la quinta del acorde hay una tercera. Debido a este intervalo de sexta tan característico, el cifrado de la primera inversión será un 6. ¿Qué ventajas nos aporta la primera inversión? Estos acordes tienen una sonoridad más suave y ligera con respecto a los acordes en estado fundamental. Estas tríadas permiten el movimiento del bajo por grados conjuntos. Es difícil realizar una línea melódica suave si todos los acordes están en estado fundamental. Vemos aquí un ejemplo en el que la línea melódica del bajo se genera por segundas ascendentes, gracias a la utilización de los acordes en primera inversión. A nivel de ritmo armónico, una tríada en primera inversión es menos pesada que en estado fundamental. Duplicaciones. Cuando tenemos que emplear el acorde a cuatro voces, es necesario duplicar una de sus notas. Muchos tratados de armonía recomiendan no duplicar el bajo, sin embargo otros permiten duplicarlo. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver el empleo de los acordes en primera inversión sin duplicar el bajo. Los acordes en primera inversión debilitan la función tonal de los acordes. Por ello, cuando el bajo no sea grado tonal, es mejor no duplicarlo. Será mejor buscar otra nota del acorde que sea grado tonal, bien su sexta o su tercera, es decir, su fundamental o su quinta. Veamos ahora unos ejemplos sin duplicar el bajo. En el primer ejemplo, el acorde en primera inversión duplica su sexta, es decir, su fundamental. En este caso, comprobamos que dicha duplicación forma un intervalo de octava que no se da en las voces seguidas de contralto y tenor, que habría que evitar, sino que se da entre tenor y soprano. En el segundo caso, vemos que dicha fundamental duplicada se encuentra entre contralto y soprano formando una octava.
Incluso en el tercer ejemplo vemos que dicha duplicación se encuentra formando unísono entre las voces de tenor y contralto. Lo que debemos evitar, por cuestiones de desequilibrio entre las voces, es que la octava se sitúe entre tenor y contralto. Consideraciones a tener en cuenta. En un acorde en primera inversión, su bajo no es la fundamental. El bajo será la tercera del acorde, mientras que su fundamental se encontrará en una voz superior a distancia de sexta del bajo. Veamos aquí el ejemplo. La tercera está situada en el bajo, la sexta está situada en una voz superior, que es la fundamental. ¿Qué son los grados tonales? Los pilares sobre los que se sustenta la tonalidad. Dichos grados son primero, cuarto, quinto y en menor medida el segundo. Vamos a tener en cuenta los grados tonales para poder duplicar el bajo en este tipo de acordes cuando sea necesario. Algunas consideraciones más. Los acordes en primera inversión, también llamados de sexta, deben presentarse completos, es decir, deben incluir su fundamental, su tercera y su quinta. Los acordes de sexta son los que mejor admiten que se llegue a ellos por movimiento directo. Hay que tener en cuenta que sus intervalos característicos son la sexta y la tercera, que son buenos intervalos para llegar a ellos por movimiento directo. De todos modos, hay que llevar cuidado con los movimientos paralelos en las voces que realizan la duplicación. En algunas ocasiones, dichas duplicaciones podrían provocar octavas o quintas paralelas. Tal es el caso de estos ejemplos. En este primer ejemplo podemos observar que las duplicaciones provocan octavas paralelas, que hay que evitar. En este otro caso, también algunas de las notas duplicadas forman quintas con otras de las voces del otro acorde. En este caso también habría que evitarlas. Vamos a ver ahora la opción de duplicar el bajo. Esto es lo que dicen algunos tratados de armonía a este respecto. Según Zamacois, la duplicación del bajo se hará cuando realizando la duplicación de la sexta o la tercera, es decir, la fundamental o la quinta, el enlace que resulte no sea satisfactorio. Este bajo podrá duplicarse si es grado tonal. Según Walter Piston, la duplicación del bajo dependerá de si este es un grado tonal. Si es así, se puede duplicar. Si no lo es, se duplica otra nota del acorde que sí lo sea. Según Dieter de la Motte, la duplicación del bajo en el clasicismo depende más de si el lenguaje empleado es instrumental o vocal. Así lo demuestran las estadísticas que presenta en su tratado de armonía, en el que se puede observar que si el lenguaje era vocal se hacía una mayor duplicación de la tercera, es decir, del bajo, y si el lenguaje era instrumental se evitaba. En definitiva, parece que el criterio de duplicar el bajo cuando sea grado tonal está aceptado. Esta opción potencia la función tonal de los acordes en que esto sucede. Observemos ahora estos ejemplos en los que vamos a ir comparando la duplicación del bajo y la no duplicación, es decir, la duplicación de la fundamental. Veamos estos ejemplos. Comparamos este primer ejemplo enlazando un segundo grado en primera inversión con un tercero en estado fundamental. En el primer caso se ha duplicado la fundamental, en este caso el re. En el segundo caso vemos que en un segundo grado también se podría duplicar su bajo porque es grado tonal, en este caso es la subdominante. Otro ejemplo que enlaza el tercer grado en primera inversión con un sexto, comprobamos que en el primer caso se ha duplicado su fundamental. Y en otro caso vemos que también se puede duplicar su bajo, que en este caso es un grado tonal. En este caso sería la dominante. ¿Qué ocurre en cada uno de los acordes cuando duplicamos su tercera?
Vamos a construir un acorde sobre cada una de las notas de la escala de Do mayor, en este caso, que luego será extrapolable a cualquier tonalidad. Si nos fijamos en el primer grado, veremos que su tercera no es grado tonal, por lo tanto no es una buena nota para duplicar. Ante un acorde en primera inversión, lo mejor es duplicar su fundamental o incluso su quinta, que también es grado tonal. En un segundo grado, podríamos duplicar su fundamental, pero también podríamos duplicar su tercera, porque en este caso es grado tonal, se trata de la subdominante. En un tercer grado, podríamos duplicar su fundamental, pero también podríamos duplicar su tercera porque también es grado tonal, en este caso la dominante. En un cuarto grado, vemos que su tercera no es grado tonal. En este caso podríamos duplicar su fundamental y su quinta, que también es grado tonal. En un quinto grado, su tercera es la sensible, por lo tanto no es una nota adecuada para ser duplicada. En este caso se duplicaría su fundamental o incluso su quinta. En un sexto grado podríamos duplicar su fundamental, pero también podríamos duplicar su tercera, que es grado tonal y en este caso es la tónica. Y en un séptimo grado deberíamos duplicar su tercera, ya que su fundamental es la sensible y su quinta es una disonancia de quinta disminuida que se forma a partir de su fundamental. Por lo tanto, la única acción que tenemos en este caso sería duplicar su tercera. En aquellos acordes como el segundo, el tercero y el sexto, la duplicación de su tercera potencia su función. En este caso, el segundo potenciaría su función de subdominante, el tercero su función dominante y el sexto su función de tónica. Vamos a ver el enlace de acordes en primera inversión seguidos. Hasta el momento hemos visto enlaces de acordes en estado fundamental con nota en primera inversión y viceversa. Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos dos acordes en primera inversión seguidos. Movimiento de segunda en el bajo. Cuando ocurre esto, tenemos varias opciones. Una de ellas sería la de situar la sexta de cada acorde en la soprano, la tercera de cada acorde en la voz inmediatamente inferior y en la voz que nos queda libre, en este caso el tenor, las duplicaciones correspondientes. Quiero aclarar que cuando digo la sexta de cada acorde me estoy refiriendo a la fundamental de cada acorde. Cuando digo la tercera de cada acorde me refiero a la quinta. En realidad estoy haciendo alusión al intervalo que forma dicha nota con el bajo. Veamos ahora lo que ocurre si lo enlazamos de una manera normal, sin seguir estas ideas. Pues simplemente tendríamos un enlace en el que las voces se mueven libremente y duplicamos aquella nota que sea adecuada, bien la fundamental o bien el bajo si es un grado tonal. Continuamos con el enlace de acordes en primera inversión seguidos, en este caso el movimiento de tercera y sexta en el bajo. Cuando tratamos este tipo de movimientos en un vídeo anterior sobre los acordes en estado fundamental, ya vimos que teníamos dos notas en común. En este caso nos va a ocurrir lo mismo, aunque no es obligatorio mantener dichas notas comunes. Sin embargo, mantener una de ellas sí que puede ser de buena ayuda para enlazar este tipo de acordes. Por ejemplo, aquí hemos mantenido esta nota y el resto de voces se mueve por el camino más corto, duplicando aquella nota que sea más conveniente, bien el bajo, si es grado tonal, o su fundamental. En este caso hemos duplicado la tercera en el primer acorde porque es grado tonal y es la tónica, y en el segundo hemos duplicado su fundamental. En el siguiente ejemplo hacemos algo similar. Hemos mantenido la nota común y las duplicaciones han sido las siguientes. Fundamental en el primer acorde porque era la nota más conveniente y en el segundo hemos optado por duplicar su tercera, es decir, su bajo, porque es grado tonal, en este caso la dominante. Como se puede observar, no ocurre como en los enlaces de acordes en estado fundamental, donde había una serie de normas que nos ayudaban. Aquí el movimiento es muchísimo más libre.
Para finalizar con el enlace de acordes en primera inversión seguidos, contemplamos ahora la opción del movimiento de cuarta y de quinta. Cuando vimos en un vídeo anterior este tipo de movimientos con los acordes en estado fundamental, vimos que entre ambos acordes había una nota en común y una serie de ideas y de normas que nos ayudaban a enlazar. Pero aquí continuamos, como en los enlaces anteriores, de una forma mucho más libre. Por ejemplo, en este enlace pues, se ha mantenido dicha nota común y el resto de voces se mueve por el camino más corto, empleando pues, las duplicaciones correspondientes. En el primer caso hemos duplicado la fundamental y en el segundo caso hemos duplicado su bajo, que era grado tonal, en este caso la tónica. En el siguiente ejemplo no hay nota común, o sea, sí que la hay, pero no está enlazada. Y en este caso hemos duplicado en el primer caso su tercera, que es grado tonal, la subdominante, y en el segundo también su bajo, su tercera, que es tónica. Vamos a ver ahora la serie de sextas. La serie de sextas es un recurso que se ha empleado a lo largo de la historia de la música, dentro de lo que es la práctica común, es decir, del siglo XVII al XIX, como un recurso en el que encontramos varios acordes seguidos en primera inversión. Más concretamente, debemos tener un mínimo de 4 acordes en primera inversión seguidos. En este caso tenemos hasta 7, por lo tanto lo consideramos una serie de sextas. Cabe comentar que esta serie se puede presentar con acordes seguidos, todos de forma ascendente, de forma descendente, de forma ascendente y descendente, incluso con algún pequeño salto intercalado. La realización de dicha serie se hace de la siguiente manera. Debemos situar la sexta con respecto a cada bajo en la voz más elevada posible. En este caso, bien la soprano, bien la contralto. Eso dependerá de la tesitura de cada una de las voces, donde sea más adecuada, y el enlace con el acorde anterior a la serie. En este caso hemos creído oportuno que sea la soprano la que cante cada una de estas sextas con respecto a cada bajo, o dicho de otra forma, la fundamental de cada acorde. Seguidamente, la tercera con respecto a cada uno de los bajos, o dicho de otro modo, la quinta de cada acorde, se situará en la voz inmediatamente inferior, en este caso la voz de contralto, realizando así una serie en la que obtenemos intervalos de sexta e intervalos de tercera seguidos. Incluso se generan cuartas seguidas entre la voz de soprano y la voz de contralto, mientras que la voz de tenor en este caso queda en silencio. Si inicialmente hubiéramos dejado en silencio la soprano, la contralto cantaría la fundamental de cada acorde y el tenor la quinta de cada acorde. El resultado sonoro sería el siguiente. En este caso, en una serie de sextas, las normas de enlace quedan totalmente aparcadas porque lo importante es la dirección que lleva al bajo. Por lo tanto, si tuviéramos una serie descendente y apareciera una sensible que no sube, que es descendente, no hay ningún problema. Se puede hacer. Lo importante es que todas las voces sigan la dirección de la serie. Una vez que la serie finaliza, el primer acorde que ya no contenga esa primera inversión ya debe estar completo. Para finalizar este vídeo, vamos a ver los dobles y triples cifrados que se generan gracias a intercalar acordes en estado fundamental con acordes en primera inversión o viceversa, por supuesto con un bajo inmóvil. Veamos estos ejemplos. En el primer ejemplo podemos ver que en el bajo tenemos una nota Fa, una redonda, con un doble cifrado, 5 y 6. 5 nos dice que hay un acorde en estado fundamental y el 6 un acorde en primera inversión. En realidad, esa nota Fa es una nota común a ambos acordes. En realidad también se puede decir que cuando tenemos este tipo de dobles cifrados, los acordes que vamos a enlazar tienen dos notas en común. Por eso lo importante es duplicar aquellas notas que son comunes y las que se van a mover no se deben duplicar.
El 5 y el 6 no solamente nos dan esa información armónica, sino que también nos dan una información melódica, porque nos están diciendo que movamos la quinta hacia la sexta. La quinta con respecto al bajo, es decir, el do forma una quinta con el fa, y la sexta con respecto al bajo, es decir, el re forma una sexta con el fa. De manera que el enlace nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos doble cifrado, mantenemos las notas comunes y duplicamos aquella nota que sea conveniente, siempre una de las notas comunes, y realizamos el movimiento melódico de la quinta por la sexta. Aunque aquí se vea que aparece la voz de soprano, puede aparecer en cualquier voz. En el siguiente ejemplo vemos doble cifrado 6-5, en este caso notas comunes y la sexta por la quinta. En el siguiente caso tenemos un triple cifrado que se da entre un acorde en estado fundamental, otro en primera inversión, en este caso con un cifrado especial sobre el séptimo grado para su primera inversión, y otro acorde en estado fundamental. En este caso, como es un triple cifrado sobre un valor de redonda, no podríamos hacer una división en tresillo y por lo tanto le damos mayor valor al primer cifrado, en este caso de blanca, y menor valor al resto, en este caso de negra. Se puede observar que el movimiento melódico ahora está situado en la voz de tenor, porque no es obligatorio realizarlo en ninguna voz concreta. Situamos las notas comunes y siempre evitamos duplicar aquella nota que no es común, porque es la que va a realizar el movimiento. La quinta la por la sexta si y regresamos a la quinta la. Y en el último caso incluso hay un cuádruple cifrado donde tenemos la sexta por la quinta, la sexta por la quinta. Mantenemos las notas comunes, duplicando la nota correspondiente y movemos dichas notas, sexta por la quinta, sexta por la quinta. Es una manera también de poder justificar o de poder iniciarnos en la cuestión de las notas extrañas a la armonía, pero también es cierto que todas estas notas en el fondo son consonantes con el resto de sonidos que tenemos y por lo tanto, aunque puedan justificar dichas notas extrañas, no son del todo extrañas a la armonía que está sonando. Bueno, espero que os haya gustado y que haya sido de vuestra ayuda. Os dejo también la bibliografía empleada para realizar este vídeo y os espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.